hay personas que sueñan con sucesos que van a pasar a futuro, ¿verdad? Y hay veces que suceden o no suceden. Hay personas que sueñan con lugares en los cuales nunca han estado y pasa cierto tiempo, pasan días, semanas, meses y hay veces hasta años y llegan a esos lugares que ellos soñaron anteriormente. Hola, ¿cómo están? Los saludamos desde su podcast Más allá de lo sobrenatural, dándoles la bienvenida y dándoles también las gracias por escucharnos y vernos. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy bueno, fascinante, increíble, sobre estos eventos que ocurren a lo largo de nuestras vidas y de las vidas de las personas que los han hecho a la luz, y que son los sueños premonitorios. ¿Qué son los sueños premonitorios? ¿Qué es lo que entendemos por sueños premonitorios? Durante el largo de la historia ha habido muchos personajes que han experimentado este tipo de acontecimiento y piensan, creen que ellos han visto en un futuro no muy lejano, en base a sus sueños, algún acontecimiento feliz o trágico. Sobre todo trágico, que son los que más dejan huella. Son personajes muy importantes. Y también, como les decía, a lo largo de nuestras vidas hemos escuchado a otras personas que nos han comentado, familiares o amigos, sobre de estos sueños que han tenido y que según, por alguna forma o alguna razón, se han hecho realidad en un futuro. Experiencias, grabaciones que se quedan en el cerebro. ¿Qué es lo que hace o lo que funda estos sueños durante nuestras vidas? ¿O será acaso el estrés o alguna sustancia que segrega nuestro cerebro para hacernos ver esta pantalla o estas alucinaciones o este tipo de pesadillas conforme pasan los tiempos? Pero para esto, pues como siempre, vamos a comenzar con este comentario acá con mi compañero para ver qué es lo que él preparó para este podcast. Sí, mira, hay personas que pueden soñar ciertas cosas y ese tipo de sucesos ocurren, ¿verdad? Y a mí me ha pasado que he tenido sueños y las cosas ocurren. Y más adelante comentaré algunas experiencias que he tenido. Pero me gustaría hablar acerca de un caso de una persona que se llama David Booth. Esta persona llamada David Booth era una persona de ventas. Esta persona de ventas, en el año de 1979, él empezó a soñar que había un vuelo y durante 10 noches seguidas, soñó que un avión de la marca American Airlines de Estados Unidos se estrellaba. Entonces él pues se quedaba cada vez que soñaba eso y se despertaba, pensaba en lo que había pasado, lo que había soñado. En cierta ocasión decide llamar por teléfono y llamarle a la aerolínea. Y le llama y le dice, ¿saben qué? Estoy teniendo este tipo de sueños de que un avión de su aerolínea se estrella y se matan todos. Y en la aerolínea pues no lo tomaron en cuenta, no le hicieron caso y dejó. Cuando se completan los 10 días, después ya no tiene ese sueño y dice, ya nada pasó, no ha pasado nada. Mas, sin embargo, pocos días después, el vuelo 191 de American Airlines, que sale de Chicago, ¿verdad? En Estados Unidos, en el estado de Illinois, sale del aeropuerto de Chicago
y ese vuelo 191, después de despegar, se estrella, matándose todas las personas que se encontraban a bordo de ese avión. Ahora, esto fue algo que esta persona soñó y que ocurrió, ¿verdad? Entonces, ¿qué más soñaría esta persona de eventos que ocurrieron? No lo sabemos. Lo que sabemos es que hay personas que sueñan con sucesos que van a pasar a futuro, ¿verdad? Y hay veces que suceden o no suceden. Hay personas que sueñan con lugares en los cuales nunca han estado y pasa cierto tiempo, pasan días, semanas, meses y hay veces hasta años. Y llegan a esos lugares que ellos soñaron anteriormente, ¿verdad? Hay personas que sueñan con ciertos sucesos extraños. Hay personas que sueñan con cosas de terror o asesinatos aún así. Y esos asesinatos después ocurren. Entonces, este caso de este gerente de ventas llamado David Booth fue un caso muy especial. Y hay más casos. Él no solamente es el único que tuvo ese tipo de sueños de eventos que sucedieron después. Hay otros casos. ¿No? ¿Tú quieres comentar algún otro caso? Bueno, estos casos, como tú los llamas, tienen tanta edad o son tan viejos como los pasajes de la Biblia. La mayoría de las profecías o de los profetas que se escriben en el libro de la Biblia o en el recopilado de la Biblia habla de que tenían sueños premonitorios. No es tanto que tuvieran visiones, sino que soñaban con algo que iba a pasar en ese momento. Uno de los más antiguos y el más famoso es José, el hijo de Jacob, que tenía una fama de ver o de interpretar también los sueños del futuro que sucederían exactamente en un futuro próximo. Tanta fue su fama que estando prisionero y esclavizado, como él fue vendido desde niño como esclavo, según los pasajes de la Biblia, el faraón que gobernaba en esos tiempos en Egipto lo mandó llamar. Y el faraón le comentó que tenía unos sueños recurrentes sobre de 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Y el faraón quería saber qué era lo que iba a suceder o por qué él soñaba recurrentemente. Cabe mencionar que en base a estos sueños o eventos, muchas religiones hicieron una política de terror o de sometimiento hacia sus súbditos. Desde los años muy antes del cristianismo, desde los principios de las culturas. Pero cuando José le interpretó al faraón, pues lo único que le dijo fue que eran 7 años que iba a tener una abundancia increíble en su pueblo y 7 años donde iba a haber una hambruna. Esto se interpreta, o más bien esta interpretación fue muy simplista, pero al faraón, que era en ese momento el principal monarca y rey de esas tierras, lo impresionó mucho. Entonces, estos sueños premonitorios y toda la gente que ha tenido estos son tan viejos como lo que estamos hablando. También uno de los personajes más poderosos de aquellas épocas, que era un tirano que se llamaba Gilgamesh, él siempre tenía un sueño, obviamente, una persona tan poderosa y a la vez tan cruel, pues ¿qué se podría esperar? Pero él siempre tenía un sueño de que iba a morir.
y de que iba a morir de una manera no muy buena, y siempre soñaba con lo mismo. Yo pienso que, pues obviamente, al ser un personaje tan malo, pues qué podía esperarse de ese sueño, ¿verdad? Sus consejeros o sus místicos que él tenía alrededor siempre lo interpretaron como que él iba a morir de una manera cruel. Y así nos podemos pasar hasta los tiempos ahora de más recientes, como el famoso presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Este presidente fue asesinado en 1865, me parece, de una manera pues muy trágica, en un teatro. Un fanático y loco de que era diferente a su partido, escondido en el teatro, en un balcón, le metió 3 tiros y el presidente murió. Pero aquí él, 10 días antes de eso, había tenido la premonición, o el sueño, más bien dicho, porque él en su sueño lo vio, de preguntarle y de ver la casa, primero de ver la Casa Blanca con como una casa donde iba a haber un funeral, con luto. Y él le preguntó a un guardia en su sueño que por qué estaba de luto la Casa Blanca. Y el guardia le comentó: es que han asesinado al presidente. Y era un sueño que él tenía pues recurrentemente, pero a la vez sucedió. Y la última vez que lo soñó fue 10 días antes de este trágico evento. Ahora que hablas de Abraham Lincoln, fíjate que la madre de Abraham Lincoln, quien era Nancy Hanks, la madre de Abraham Lincoln, soñó que vería morir a su hijo, al presidente. Soñó que lo veía morir en un evento público. Y eso fue antes de su asesinato, cuando ella tuvo ese sueño. El presidente Lincoln, antes de su muerte, lo mencionó varias veces, que su madre había soñado que él era asesinado. Y fíjate lo que son las cosas. La madre de Abraham Lincoln estaba en lo correcto. Tuvo ese tipo de sueño premonitorio en el cual su hijo falleció, asesinado. Entonces, también hay un cierto enlace entre padres e hijos o madres e hijos. Esto no es en cuanto a sueños premonitorios, pero hay veces que los padres o las madres sienten algo, tienen algún tipo de sensación y sienten como que algo le está pasando a algunos hijos. Y hay ocasiones en que sienten eso y en ese momento es cuando le ocurrió un accidente o le pasó algo a alguno de los hijos. Yo he sabido de varios casos de ese tipo. Entonces, las madres tienen cierta conexión con los hijos. En este caso, la madre de Abraham Lincoln tuvo ese sueño. Y obviamente al principio pensó y dijo, pues se preocupó y dijo, ay, pues ojalá y no pase. Después pasan los días y dijo, pues solamente fue un sueño. Desafortunadamente para ella, su sueño pues se volvió en una realidad muy desafortunada. Pero aquí yo creo que había que separar las cosas. Los sueños premonitorios es en base a lo que la persona o las personas en ese momento que están durmiendo tienen esa visión. No lo tendremos que separar de la clarividencia, que la clarividencia es gente que también bajo una sesión o una concentración ve más allá el futuro. Supuestamente, porque clarividencia en francés quiere decir visión clara. Entonces, creo que son dos cosas diferentes, a mi punto de vista. Sí, pero en la clarividencia, o sea, el ser clarividente no quiere decir que tengas un sueño. Exacto. Y vas. O sea,
la clarividencia es un don, el cual tú tienes, pero no cuando sueñas. O sea, es distinto ese don de la clarividencia. Y ya esos son otros personajes que no necesitan estar bajo el influjo de un sueño, de un sopor para ver cosas, ¿no? Pero volviendo a la gente que sueña, hay muchas tragedias que la gente que ha vivido esta historia, que ha sido parte de las historias, ha tenido en su vida. Fue actor y estuvo presente y por alguna razón lo vio en sus sueños. Una de estas tragedias fue el hundimiento del Titanic. Ese barco mítico, gigantesco, que sus ingenieros decían que era insumergible, que era la más alta tecnología para ese tiempo, 1912, donde fue botado al mar y después fue trágicamente golpeado por el iceberg y hundido. Estas visiones que tuvieron varios de los pasajeros que estaban ahí, muchos días antes cobró relevancia, puesto los dichos de estos pasajeros, unos de ellos no subieron al barco por este sueño, por esta visión de sueño que tenían, y se salvaron. Pero hubo un escritor que también tuvo este sueño premonitorio y publicó un libro que se llamó El hundimiento del Titán. Solamente el nombre cambió. El Titán en su comedia, no es comedia, es su relato, o en su libro, o en su novela, golpeaba también con un iceberg. Y este barco iba a pique, teniendo esta gran pérdida de personas. Lo más relevante es que coincide perfectamente con las reales víctimas, con el momento del tiempo y con el hielo con el que chocó. Y él supuestamente tuvo esta visión en uno de sus sueños, 14 años antes de que este barco se hundiera, y ni siquiera se tenía pensado que se construyera un barco de estas dimensiones tan gigantescas. Y es un caso de una persona que se dio a conocer. Imagínate si hubo otras personas más que supieron o que tuvieron algún tipo de sueño en el cual vieron un barco de esas dimensiones que fue hundido, y tal vez dentro de su mismo sueño tal vez vio gente que caía al agua, gente que fallecía, etcétera, ¿no crees? Sí, bueno, la gente en sus visiones y en sus dichos que se salvó, no se subió al barco, precisamente porque en estos sueños veían que la gente se iba muriendo conforme se iban ahogando, mucho desastre, muchas pérdidas humanas, gente flotando, gente en los botes salvavidas. Entonces esta gente se salvó porque no se subió, simplemente desechó el boleto de viajar por el miedo de ese sueño perturbador. Sí, y sabes, ahorita estoy pensando en otra persona más, eso ya es mucho tiempo más atrás, yéndose mucho más atrás. La esposa de Julio César, aquel emperador romano, su esposa se llamaba Calpurnia. Bueno, en este caso, la noche antes del asesinato de este emperador romano, de Julio César, que eso fue en el año 44 a.C., su esposa Calpurnia soñó con su muerte y le suplicó que no asistiera. Le dijo, ¿sabes qué? No asistas a el Senado, porque él con cierta regularidad asistía al Senado romano. Y pues le dijo, no asistas el día de mañana.
Y el emperador romano le dijo, no te preocupes, no va a pasar nada, voy a asistir como pues cualquier otra ocasión. Entonces, al siguiente día, Julio César asiste. ¿Y qué es lo que sucede? Julio César es asesinado. Entonces no escuchó la advertencia de su esposa y fue asesinado. Para los que nos están viendo, si su esposa tiene algún sueño y les dice, no vayas, no asistas, piénselo tantito, porque si por alguna razón su esposa tuvo algún tipo de sueño premonitorio, eso les puede ayudar a salvar la vida o a salvarse de algún accidente o de algún tipo de suceso que no sea pues muy agradable, ¿no crees? Pero estas cosas de los sueños premonitorios, según los estudios que se han hecho ahora de estos sueños, pues no tiene nada que ver con ver el futuro, sino más bien es la predisposición de la gente que tiene a clasificar los sueños o las pesadillas que se quedan en su subconsciente cuando están durmiendo y se les queda como si fuera una preocupación o un sentimiento de peligro. Pero no es algo que sea como para ver el futuro y que por eso lo están diciendo para que la gente no lo haga o sí lo haga, porque en teoría todos soñamos. A veces nos acordamos, a veces no nos acordamos de lo que soñamos, pero según los estudios que han hecho, la mayoría de los sueños que tenemos son pesadillas. Son cosas negativas por ese temor que tenemos hacia lo desconocido o hacia la vida misma, que es simplemente salir, ir hacia un lugar, el trabajo, manejar. Ese miedo latente que queda es el cual en nuestro subconsciente se queda este tipo de grabación. ¿Qué piensas tú de esas personas que tienen sueños y en sus sueños hay lugares que no han visitado y pasa el tiempo y con el tiempo llegan a esos lugares que vieron en sus sueños y dicen, este lugar estaba en mi sueño hace 1 año, 2 años, 3 años y ahora está aquí? ¿Qué piensas de eso entonces? Bueno, yo pienso que esa situación es que el cerebro trabaja de una manera tan sorprendente como el hecho de que tú tienes esta necesidad o estas ganas de hacer o de ir o de realizar alguna situación, alguna cosa, y se te queda en el subconsciente de tu cerebro, de tu cabeza, y el cerebro la arma también como un escenario, como una escenografía, que cuando tú tienes la oportunidad de llegar a ese lugar o pasar por ese sitio o simplemente peor, sucede una situación desagradable, tu cuerpo ya tiene un escenario, tu cerebro tiene un escenario armado que lo hace coincidir con la realidad que estás viviendo en ese momento. Te pregunto por esto. En varias ocasiones yo he soñado con lugares, edificios, calles que nunca había visto antes. Y después, años después, meses después, voy manejando, me los he encontrado cuando voy de visita a algún lugar. Los he visto, los he visto en mis sueños anteriormente. El día de ayer estaba platicando con mi esposa. Entonces yo le decía, bueno, es que el tema que vamos a hablar es acerca de sueños premonitorios. Y le dije yo, ¿recuerdas cuando te he platicado que he visto cosas, ciertos lugares, ciertos edificios, ciertas calles? Y después digo, después vamos a ese lugar. Y eso estaba en mis sueños. ¿Y sabes qué me dijo mi esposa? Me dijo, nuestra hija me ha dicho lo mismo. Ella le sucede exactamente lo mismo que te sucede a ti. Ella tiene sueños con ciertos lugares y después nosotros vamos y dice, mamá, es que yo soñé con este lugar. Entonces, aquí algo está pasando no sé cómo lo quiera pensar la gente que nos está viendo, de que si tal vez no dormimos y
inconscientemente hacemos un viaje astral en el cual sale nuestra alma del cuerpo y visita lugares, o hay alguna situación por la cual aparecen esos lugares y después vamos a ellos, porque te digo, eso me ha pasado a mí. Y no digo que me ha pasado 30 veces, pero sí, por lo menos unas 8 o 10 veces me ha pasado de ese tipo de lugares, ¿verdad? Entonces, y como te decía, no solamente a mí me sorprendió porque pues mi hija tiene 11 años, iba a cumplir 12 años y a su corta edad ya tiene ese tipo de sueños, en los cuales ve lugares y después vamos juntos como familia y visitamos esos lugares. Entonces, hay gente que tal vez en este momento nos está viendo y yo pienso que a esa gente le pasa lo mismo que me ha pasado a mí, que han visto personas, han visto lugares en los cuales gente que en los cuales no hemos estado antes y ahí aparecemos. Entonces, es algo interesante. Sí, es interesante de saber y claro, obviamente que eso debe de ser cuestión de estudios, ya que ya los hay, pero son estudios pues casi personalizados. Según yo lo que leí, antes de hablar de que antes de lo que leí, hay otro personaje como Mark Twain que también soñó en varias ocasiones con la muerte de uno de sus hermanos y lo vio claramente en un ataúd por varias noches. Sueño bastante feo. ¿Qué sueño, ¿no? Imagínate. Sí, o sea, obviamente. Finalmente pasó el tiempo y su hermano murió en un accidente en un barco y lo vio en un ataúd. Llámese coincidencia o premonición o que lo vio en una manera futurista. Pero a lo que iba yo con los estudios clínicos. Según yo lo que investigué aquí, entre las 3 de la mañana y las 4, donde tenemos uno de nuestros sueños más profundos, porque el sueño varía, durante toda la noche varía, entre la profundidad y el estado de alerta que tenemos. Lo que pasa es que cuando tú te duermes, no quiere decir que tu cerebro realmente descansa y empieza a soñar. O sea, no, el cerebro nunca descansa. Por ejemplo, los niños se van a dormir estamos hablando de un niño de 5, 6, 7 años. El niño se va a dormir a las 10 de la noche, ¿verdad? Pero cuando él ya realmente empieza a descansar y a tener sueños, ya es hasta 3 horas después. Por eso la importancia de que los niños entre más temprano se vayan a dormir, mucho mejor porque van a descansar más. Bueno, eso es algo distinto a ese tema, pero solamente te mencionaba por lo de... Precisamente, qué bueno que tocaste el tema de los niños. Los niños cuando están en una edad donde ya pueden hablar y ya realizan actividades, vamos a ponerle de 3 años, hacia una infancia que no tienen tanta madurez como ya que tengan 10, 12. Entre ese periodo, los niños no tienen solamente una información muy limitada en su cerebro porque su vida es corta. Esta información los hace no tener este tipo de como nosotros, que hemos soñado alguna cosa que supuestamente puede suceder, o pesadillas, o sueños bonitos también. Ellos tienen un sueño muy profundo, donde por alguna solamente situación de miedo que les dé en su niñez, se pueden despertar llorando o que tengan un sueñito por ahí feo. Pero su sueño es bastante profundo durante esa etapa de sueño. Y a lo que yo les estaba diciendo es que entre las 3 de la mañana y las 4 de la mañana, que tenemos uno de nuestros sueños profundos, ya como adultos, ya como grandes, tenemos esos picos de que estamos medio conscientes y muy profundamente dormidos, sobre todo entre la madrugada y la mañana. Por eso nos cuesta tanto trabajo
despertarnos. Pero vamos, ese es tema clínico, pero a lo que voy es que nuestro cuerpo segrega una sustancia, según los expertos, en ese tiempo precisamente, que se llama dimetiltriptamina. Este DMT, que es así como le dicen, es lo que hace, es una sustancia alucinógena, natural, que viene en nuestro cuerpo, que es lo que hace que nuestros sueños tengan esa visión como si estuviéramos viendo una película en CinemaScope, o en 4K, o en 8K, como ahora se le dice. Entonces nuestros sueños, si son feos, son premonitorios o de algo que supuestamente nos puede pasar, lo vamos a ver con una cierta distorsión, como si fuera una especie de alucinación, según es lo que dicen los expertos. Yo no soy experto, pero los estudios que le han hecho a la gente se basan en esta sustancia que segregamos todos a esta hora, unos más, otros menos también, obviamente, a esta hora de la madrugada y de la mañana, que es lo que nos hace sentir muchas veces tan claro como si estuviéramos realizando esa actividad en ese preciso momento. Y no deja de ser más que un sueño que puede ser horrible o muy bonito. Bueno, pero ya en ese caso estamos hablando de otro tipo de sueños. En el caso de los sueños premonitorios, hay gente que tiene este tipo de sueños en el cual puede sueñar. A veces puede ser por preocupaciones, ¿verdad? Porque tal vez su hijo tiene algún cierto cargo público y piensa que le puede pasar algo. Y a veces, pues, un trabajo peligroso. A veces desafortunadamente le sucede. El estrés. Y hay personas que por alguna razón tienen, no sé si llamarle un don, o no llamarle un don, pero el hecho de soñar con algún familiar, como el caso que mencionabas, que soñó que su hermano fallecía. Mark Twain, sí. Mark Twain, que era escritor, creo, ¿no? Escritor, sí, muy famoso, sí. Claro. Bueno, entonces, ese escritor, entonces imagínate que, pues fue terrible, ¿no? El soñar que el hermano fallecía, porque pues quedas como traumado hasta cierto punto por ese sueño, porque después sueñas con alguien más y le sucede lo mismo, ya tienes un trauma creado anteriormente por ese tipo de sueños premonitorios. Yo te voy a contar también una cosa que en manera personal, yo tenía un sueño recurrente hace muchísimos años, en un trabajo que yo tuve que era para el espectáculo. Recientemente hubo un desastre, hubo un percance, un accidente por el clima o por negligencia, y no lo sabemos, es cuestión de las autoridades. En México, en Monterrey, hubo una tragedia muy reciente donde se cayó un escenario y murieron varias personas. Un escenario de los modernos, de aluminio, sí. De esos escenarios se llaman... Sí, 8 o 10 personas murieron, Gran algo Support. así. Ajá. Ese escenario se llama Gran Support, que fue la vanguardia para este tipo de escenarios que se desmontan y se montan rápidamente. Luces, sonido, todo. Yo, cuando trabajé en este tipo de cosas, tenía un sueño recurrente, porque lo soñé varias veces durante esa época, donde este tipo de estructuras metálicas de aluminio se venían abajo, llenas de luces y de bocinas y de todos efectos especiales, y llegaba un punto en que yo no veía una tragedia, pero veía que se caía, que se quedaba chueco, que se quedaba sobre del piso, y que eso nos causaba un problema muy grande en el trabajo. Nunca me pasó, ¿sí? Al menos durante la época en que yo trabajé en esa situación, nunca pasó. Entonces, no era un sueño premonitorio,
Por eso yo pienso, en mi punto de vista, que este tipo de sueños no son más que la información que le damos al cerebro, a nuestro consciente y subconsciente, y se queda grabada, y el cerebro de alguna manera la transforma en una visión interna cuando estamos descansando. Buena, mala, trágica o hermosa, pero no pasa más de ahí. ¿Pero no crees que entonces sería mucha coincidencia lo que sucedió con la madre de Abraham Lincoln? Bueno. ¿O con el escritor? ¿O con la persona que tuvo esos sueños? Con David Booth, el cual soñó con exactamente con American Airlines, esta aerolínea, 10 días seguidos, y entonces después el avión cae. Pero tú acabas de decir la palabra mágica, coincidencia. Pero es mucha coincidencia, sí, sería. A mí se me haría, yo la creería de un caso, 2 o 3, pero hay más de 10 casos, que los cuales, o cómo explicas que, por ejemplo, yo tengo un sueño de un lugar que yo no he visitado nunca en toda mi vida, y después manejo y me encuentro con ese lugar, y nunca he estado ahí. ¿Cómo explicas eso entonces? Bueno, yo alguna vez tuve esa sensación también. No fue sueño, o al menos no recuerdo, pero a lo que le llaman déjà vu, cuando tú tienes o sueñas que estás en un lugar y después lo vives, así le llaman, y ya sea que lo hayas pasado antes y no te acuerdes, o lo viste en algún lado, o quieres estar ahí, y sucede que tu cerebro te da la sensación de que se transportó o de que te predijo que ibas a estar ahí. Esas situaciones o esos eventos, porque imagínate, suceden, yo creo que a todos esos eventos le suceden al grueso de la población, o sea, millones de personas. Si eso fuera como ver... Es que depende, hay gente que luego no sueña, no recuerda lo que sueña. Yo soy uno de ellos. O sea, muy rara la vez me acuerdo de lo que sueño. Tuviera esa visión, no serían 10 o 15 o 20 los que tuvieran esas visiones, serían miles, pienso yo. No, porque no les pasa a todos. Es, por ejemplo, las personas que sueñan, o por ejemplo, anteriormente hablamos de María Reyes. En otro podcast, ¿verdad? Podcast anteriores. Hablamos de María Reyes, esa persona que podía ver con las manos. ¿Qué le sucedía? Tenía un objeto que de algún evento que se dio hace 50, 100, 200 años, y ya veía lo que había pasado. Entonces, yo pienso que los sueños premonitorios son algo parecido. No todas las gentes lo tienen, ese tipo de sueños, solamente algunas. Desafortunadamente, algunas se tornan como en pesadillas y ocurre lo que menos desean, y otras no. No quiero llamarlo eso como un don, pero hay algo extraño ahí en el cual ciertas personas tienen ese tipo de sueños dentro de sus sueños normales, ¿verdad? Con los cuales sienten en el sueño ocurre algo y desafortunadamente ocurre. Pero llamémoslo pesadillas, llamémoslo coincidencias, llamémoslo sueño premonitorio. Ustedes tienen la mejor opinión y esperamos sus comentarios. Díganos si alguno de ustedes ha tenido esta visión en un sueño y se ha hecho como una cosa que sucedió en el futuro cercano. Si ustedes piensan que esto es porque su cerebro les hace bromas o les toma este tipo de cosas como un escenario, como en un teatro y en una película, ustedes tienen la mejor opinión y los esperamos, amigos, que les haya gustado este podcast y que nos sigan viendo y nos pongan like o dislike, nos ayuda igual. Y los esperamos para el próximo de su podcast Más allá de lo sobrenatural, y que tengan un excelente día o noche o donde nos estén viendo. Nos vemos hasta la próxima.